Bueno, nuevamente mi agradecimiento. Voy a comenzarles a hablar entonces sobre lo que es la farmacoterapia en aquellos nistamos que son tratables. Y evidentemente cuando nosotros vemos un nistamos que es fisiológico no ocasiona mayor problema, pero justamente los nistamos patológicos ocasionan una serie de síntomas como visión doble, mareo, y son estos los que nos da, por supuesto, mucho más preocupación. Y en estos pacientes generalmente adoptan posiciones de la cabeza, algunos aumentan el parpadeo para disminuir el movimiento y pareciera no ser tan evidente, pero fíjense en este trabajo que estoy llevando donde vemos el fondo de ojo al mismo momento que el paciente está haciendo el otro movimiento y podemos ver cómo el movimiento es mucho más marcado de lo que nosotros pensamos, es decir, que la realidad es otra la de estos pacientes. Y cuando estos movimientos sobrepasan los 5 grados por segundo, ya la imagen no queda enfocada en la fobia y entonces produce estos movimientos de sensación, de ilusión de que el ambiente se mueve, que es el signo cardinal de esta entidad que es conocida como la opsilompsia. La pregunta es, ¿podemos tratar estos nistagmos? Y la pregunta es si podemos tratarlos y tenemos diversos tipos de tratamiento. Pero yo les voy a hablar específicamente del tratamiento farmacológico que trata de suprimir movimientos oculares anormales sin afectar los movimientos normales, o por lo menos eso es lo que se desea. Asimismo, encontramos que cuando vemos esta lista de nistamos y vemos los diferentes tipos de tratamientos que contamos, sabemos que estos son off-level y que se utilizan en estos casos de nistamos. Pero la pregunta, ¿es realmente esto funciona? Bueno, ya vamos a ver en cuáles. Y eso es lo que les quiero mostrar el día de hoy. Entonces, cuando tenemos esta clasificación de nistamos, nos preguntamos cuál de ellos podemos tratar. Y tratamos generalmente los nistamos que son adquiridos. Y de los nistamos adquiridos eliminé los periféricos porque los tratan los otoneurólogos y de los que nosotros podemos tratar escogí los que hemos obtenido o los que se han obtenido buen resultado. Y dentro de ellos tenemos el nistagmus central. Dentro del central encontramos el nistagmus que bate abajo, el nistagmus que bate arriba, específicamente es el que es ocasionado por el síndrome de Wernicke-Korsakoff, el nistagmus periódico alternante y del nistagmus pendular adquirido, aquel que es ocasionado por las esclerosis múltiples o enfermedades desmielinizantes, incluyendo la esclerosis. Iniciando con el nistagmus que bate abajo, sabemos cómo lo dice la palabra. Es un nistagmus que en posición primaria bate hacia abajo, se mantiene batiendo hacia abajo en las miradas laterales, aumenta en la mirada hacia abajo, se mantiene en la mirada abajo y como cumple la ley de Alexander, él disminuye o desaparece en la mirada hacia arriba. En este tipo de nistagmus generalmente se debe a que hay una lesión a nivel del flóculo nodular. Y entonces en estos pacientes, como hay una alteración del nódulo flóculo nodular, estos pacientes pierden la orientación del cuerpo en el espacio, ocasionándoles entonces los síntomas que conocemos como la opsilopsia y la ataxia, que es por la que vienen estos pacientes. La etiología son muchas las etiologías, pero las que podemos tratar son las que son de tipo degenerativa y estas en las que se ha obtenido buen resultado en el tratamiento. El tratamiento va dirigido hacia las células de Purkinje a nivel del área cerebelar que están dependientes de la bomba sodio-potasio y que estas células son las que se encargan del movimiento del cuerpo y movimiento ocular. Entonces administramos las aminospiridinas que actúan como un bloqueante de los canales de potasio. Y esto ha tenido buenos resultados en disminuir el movimiento de estos pacientes, pero es de utilidad solo en aquellos pacientes que tienen la patología degenerativa. ¿Cómo se administra la aminopiridina? La aminopiridina se puede administrar en dosis de 5 a 10 miligramos. Podemos contar con la 3,4-aminopiridina, 4-aminopiridina y en Estados Unidos estamos usando el dalfampirine porque el costo es mucho menor y viene en dosis administrables de 10 miligramos 2 veces al día y les están dando aprobación a los nistagmus hacia abajo. Y por supuesto estos son los efectos colaterales de la medicación que no les voy a mencionar. El nistagmus que bate arriba, como lo dice la palabra, es un nistagmus que en posición primaria bate hacia arriba. En las miradas laterales puede hacerse horizontal o batir hacia arriba. Es evidente en la mirada arriba y como cumple la ley de Alexander, desaparece o disminuye en la mirada hacia abajo. En estos pacientes la etiología también es muy variable, pero como les mencioné anteriormente, les voy a mencionar los tratables. Y dentro de esto encontramos con la encefalopatía de Wernicke, que puede ser ocasionado generalmente en pacientes quienes tienen problemas de alcoholismo crónico,
especialmente con la cirugía bariátrica, estamos viendo muchos pacientes con este nistamo y en desnutrición severa. Y el signo inicial de muchos de estos pacientes es el síntoma ocular antes de que hagan el síntoma de confusión, oftalmoplejía o ataxia. Y ese debe a una deficiencia de la vitamina B1. La lesión está localizada en estos pacientes a nivel del área pretectal, a nivel del área talámica, también a nivel del tercer ventrículo o a nivel del área periacueductal. Y en estos pacientes, generalmente, nosotros podemos obtener buenos resultados al tratamiento con la tiamina. Para hacerles corto el mecanismo de acción del medicamento, él actúa a través de esta coenzima que permite llevarlo a nivel del área cerebral y producir la mejoría de estos pacientes. La tiamina, normalmente la dosis que nosotros necesitamos diariamente es 2 a 3 miligramos. Aquí se administran de dosis a 1.500 miligramos intravenoso o intramuscular, seguido del tratamiento oral. Ahí tienen los efectos colaterales. Y esto es considerado una emergencia. Y ustedes pueden ver acá en este paciente que tenía una cirugía bariátrica, fíjense, pretratamiento, posttratamiento. En esto usted ve el resultado en las primeras 48 a 72 horas que usted administra el medicamento. Y si usted no lo administra en tiempo, pueden quedar secuelas graves en el paciente y 20% pueden llegar incluso a presentar, se han reportado incluso muertes si no son tratados estos pacientes. Este es el nistamos pre y posttratamiento. El nistamos periódico alternante, como lo dice la palabra, es un nistamos que bate en una dirección y luego hace como un periodo de reposo, es un nistamos cíclico para batir en la dirección contraria. Estos periodos cíclicos pueden ser de 30 a 90 segundos con un periodo de reposo variable. Y esto se debe a que se debe a alteraciones a nivel de lo que corresponde al nódulo y a la úvula, que son los que hacen este control y esta sincronía. De tal forma que si tenemos una lesión a este nivel, se produce una inhibición del mecanismo de almacenamiento de la velocidad del movimiento y entonces al producirse esta alteración los pacientes desarrollan este nistagmo sincrónico. Por supuesto, muchas causas pueden ocasionarlo, como lo pueden ver aquí, donde el Arnold-Chiari probablemente sea uno de sus mayores representantes. Y el tratamiento, como el baclofen, se ha considerado un tratamiento curativo de este nistagmo. Es un agonista GABA y este paciente esto actúa a nivel de la inhibición, reduciendo el mecanismo de almacenamiento de la velocidad del nistagmo. Y el baclofen se administra de 5 a 10 miligramos 3 veces al día. Y los resultados son muy favorables. Como les digo, se ha considerado curativo en estos pacientes. Y el nistamos pendular adquirido es un nistamos de fase lenta que va en una dirección y luego a otra. Aquí lo pueden ver, esto es un nistamos pendular adquirido y el que nosotros solemos tratar es el que es ocasionado por las enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple. En estos pacientes se produce una oxalosis incapacitante y una disminución de la agudeza visual. Y esto se debe a que hay una alteración a nivel de este núcleo que se llama prepósito ictegloso, núcleo vestibular y el flóculo, que produce la integración neuronal. Si se produce una alteración en cualquiera de estos sectores, el paciente puede desarrollar este nistagmo pendular adquirido, que es muy diferente al congénito o al infantil. En estos pacientes generalmente nosotros podemos utilizar también la memantina o podemos utilizar, que es un antagonista también del N-metil de aspartato y produce la liberación del glutamato, donde los pacientes muestran mejoría y puede usarse combinado con lo que es el gabapentin, que actúa como un bloqueante en el subnúcleo del canal de calcio, alfa 1. Entonces, ¿cómo lo administramos? Administramos el memantine igual que como lo administramos en el bate abajo, 10 miligramos 2 veces al día, y usted, si no tiene resultado, puede combinarlo con el gabapentin. Y los resultados en estos pacientes suelen ser bastante buenos, por lo menos les disminuyen los síntomas a los pacientes para que puedan incorporarse a su actividad. Aquí tienen un ejemplo de una paciente con un nistagmo pendular adquirido por una esclerosis múltiple, pre- y post-tratamiento. En conclusión, entonces, de todos estos tratamientos y de todos estos nistamos. Como pueden ver, entonces, el nistamos bate abajo, sabemos que se ocasiona por una lesión a nivel del flóculo nodular, tratamiento de elección laminopiridina. El nistamos que es ocasionado bate arriba por la encefalopatía de Wernicke, sabemos lesión a nivel del tálamo, tercer ventrículo y cuerpos mamilares. Encontramos que usamos la tiamina, el periódico alternante, sabemos la lesión a nivel del nódulo flóculo, utilizamos el baclofen y finalmente el pendular adquirido, que sabemos que es en el integrador neuronal y usamos el memantine más gabapentin.
Y por supuesto, siempre terminamos cuando hablamos de nistagmus como las esculturas de este autor con las cabezas grandes vencidas por el peso del pensamiento. Muchísimas gracias.